Según un DNI, Madrid Athletic, nada, simplemente deciros que aquí en Madrid tenemos un día bastante nublado, poca luz, por tanto, parece que han cambiado las tornas y precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? Que me he propuesto hacer 3 partes en esta presentación. Una parte inicial, un poco retomando lo que se ha comentado en el debate, que sirva de preámbulo y en mi sector, que es el de la iluminación pública, un poco unos números que contextualicen un poco el potencial que tiene en el territorio inteligente la implementación de iluminación conectada, ¿vale? Luego también me gustaría explicar nuestra plataforma de IoT para iluminación conectada, Interact City, tanto desde el punto de vista de gestión del alumbrado público, pero también desde el punto de vista de interoperatividad con otros sistemas municipales, que ya se han comentado algunos ejemplos. Me ha gustado también que los contertulios anteriores han sido valientes y han atacado también los retos que se encuentran en cuanto a la usabilidad de la tecnología. Nosotros también vamos a compartir esos retos que vemos en la implementación de iluminación conectada en ciudad. Y finalmente, creo que es importante dar unos datos y unos casos reales de implementación, pero no ya de pilotos, sino de implementación de esta tecnología de forma ya pues, masiva y de ejecuciones reales en ciudades, ¿no? Eso es un poquito lo que pretendo. Por contextualizar un poquito los números de iluminación, bueno, pues antes se ha comentado la granularidad de esta red. Estamos hablando de 363 millones de puntos de luz a nivel mundial, con posibilidad de conexión eléctrica y ahora ya con intercambio de datos por ser luz digital, LED. Sin embargo, hay infraestructuras todavía, muchas de ellas que todavía no han cambiado y estamos hablando de antigüedades de más de 20 años en alumbrado. Cuando el consumo eléctrico en ciudad de la parte de alumbrado puede suponer en torno a un 20 o un 40% del consumo total, en función de la dimensión de la ciudad o del uso que hace del alumbrado y del cambio tecnológico que lleve. Y el año pasado creo que estábamos hablando de un 1% de puntos conectados a nivel mundial. En un año solo se ha multiplicado por 5 el número de puntos conectados. Por tanto, los datos que nos dan algunos últimos estudios de 29% de puntos conectados para 2027, pues creemos que es realmente alcanzable, ¿vale? Ante este paradigma, pues vemos, y antes han comentado, veis a la derecha, nuevos servicios municipales como el parking inteligente, soluciones de consumo energético de los recursos, tanto de agua, energía o gas, también ya el uso de la domótica en hogares y de alguna forma también se está vinculando poco a poco también con el uso en espacio público de la esmatización de la ciudad, de alguna forma. Y habéis comentado también el tema de la participación ciudadana, no solamente la administración electrónica, sino ya el tema de presupuestos participativos, etcétera, ¿no? El cómo hacer llegar al ciudadano, y no solamente a un colectivo concreto, sino a todos los ciudadanos, ¿no? Para tener sus necesidades. Pues la iluminación es una vertical más dentro de los servicios municipales, como vemos en el centro. Vale, está muy disgregada, tiene posibilidades en cuanto a ahorro energético, como comentaba antes Santiago, al pasar a la tecnología LED, al poner unos sistemas pues, inteligentes de gestión, esta gestión se puede optimizar desde el punto de vista de eficiencia operacional, pero además, más allá, tenemos también posibilidad de ligar la iluminación a otros sistemas municipales a través de APIs, a través de software, de integración y hacer generar unos servicios cruzados, digamos, que realmente hagan útil la tecnología de iluminación, ¿no? Antes se han comentado algunos ejemplos. Estamos pudiendo ofrecer la iluminación para interacción ciudadana siempre en los cauces que el ayuntamiento o el consistorio municipal, la diputación establece, ¿no? Estaba pensando en algunos ejemplos diferentes. Por ejemplo, en el espacio público ahora es muy necesario, ¿no? el uso de plazas para la restauración, ¿no? Estamos viendo que la gente necesita salir del interior al exterior. Pues un ejemplo de aplicación en la iluminación sería también poder, hemos hecho algún proyecto incipiente con Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, el poder ofrecer a los propietarios de los establecimientos de restauración la posibilidad de ajustar los niveles de las luminarias que están en su entorno cercano, por ejemplo, ¿no? Esto es solo un ejemplo de posibilidades de tener, si tenemos una red de iluminación conectada, ¿no? Y como vemos ahora, la necesidad de hacer un uso más intensivo del espacio exterior, ¿no? Para incluso de usos de que se hacían antes en interior, ¿vale? Por tanto, vemos que la iluminación va más allá de descubrirnos un espacio, de darnos seguridad. Incluso puede ayudarnos a potenciar el estado de ánimo o incluso a darnos un mensaje, ¿no? En algunos casos se utiliza de forma icónica para que una ciudad, un ayuntamiento, dé un mensaje también de celebración de un evento cultural, un acto, una situación, ¿no? Nosotros tenemos para ello una plataforma que se denomina Interact City, es una plataforma de IoT para iluminación.
Algunos de vosotros quizá la conozcáis por el nombre de su software, que es CityTouch. Y en el fondo lo que busca esta plataforma es pues favorecer la habitabilidad del espacio nocturno en las ciudades, reducir los índices de criminología y de siniestralidad también, si se hace un uso cruzado con otros datos que podamos tener en el municipio, y también, en el fondo, fomentar un poco el compromiso ciudadano y el sentimiento de pertenencia, ¿no?, a esa ciudad también. Según cómo vemos la ciudad, también la queremos cuidar y queremos ser partícipes de ella, ¿no? Por supuesto, en la base tiene que establecerse el ahorro energético, en este caso, y operacional. En el caso de energía, hablamos de por cambio a LED y añadiendo un sistema de control que, por supuesto, cumpla las normativas de alumbrado y la seguridad. Llegamos a ahorros de en torno al 80%. Podemos llegar a ahorros del 80% y de reducción de emisiones de CO2. Y en el tema de mantenimiento, pues podemos llegar a hacer un ajuste, un mantenimiento más predictivo que incluso reduzca los índices de inactividad de la infraestructura en menos del 1%. ¿Vale? Pero algo importante con el que se lleva a llevar a cabo este tipo de implementación en una ciudad es que sea escalable, que el propio gestor municipal sea el que decida en qué momento necesita añadir de forma modular esa smartización de su ciudad y que sobre todo lo haga de forma segura, ¿no? El otro día leí un artículo que los consultorios catalanes, el primer trimestre de este año, han tenido el doble de problemas de ciberataques que el año anterior, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos trabajando muchos de nosotros desde casa y las medidas de seguridad pues quizás no son las mismas que tenemos desde el entorno de trabajo. Y esto es importante también a la hora de ver la gestión municipal, ¿no? En nuestro caso, Interactity, la plataforma que trabajamos, pues invierte en esto. Cumplimos con nuestro servidor de cloud, en este caso es Amazon Web Services, cumple la ISO 27000 en sistemas de gestión de la información, y luego también los productos que ponemos en el mercado, tanto a nivel de luminarias como de software, cumplen con la ley IC 62443, que en este caso tiene que ver con no solamente las luminarias, sino los datos, ¿no?, que ponemos a disposición de los usuarios y los datos propios de los usuarios cuando usan nuestras herramientas, nuestro software, que se utiliza de una forma cuidando la privacidad del usuario y también la seguridad, ¿no? Es importante establecer estándares, cumplir estándares, no solamente decir que bueno, cumplimos con una serie de encriptaciones, hacemos backups, que tenemos una serie de auditorías externas. Además, existen ya los estándares de ciberseguridad y creemos que debemos de cumplirlos. Y este es el mapa un poco de la plataforma de IoT para iluminación. Como veis, a la izquierda, la iluminación es un vertical más, como puede ser tráfico o seguridad. Puede volcar datos a un panel Smart City superior, en este caso que controle los diferentes servicios municipales. Y nuestra propuesta es trabajar en cloud, trabajar en la nube, para poder monitorizar información de anomalías, activos de iluminación, gestionar los niveles, los calendarios lumínicos y medir, como no, gestionar también la energía, ¿no? Lo podemos hacer a nivel de circuitos dentro de los centros de mando, esta regulación, o también punto a punto, más granular. En muchas ciudades hace falta proponer una solución mixta, no todo vale, no solamente podemos trabajar a nivel de cuadro o a nivel de punto a punto. A veces tenemos que tener soluciones mixtas y que puedan evolucionar. Y en el caso de conectividad, pues en el caso de los centros de mando trabajamos sin tener que generar una infraestructura nueva, simplemente con la propia red eléctrica para poder informar a las luminarias, a los circuitos de las luminarias del nivel que tienen que llevar a cabo, que aplicar. Y en el caso de punto a punto tenemos intentamos ser agnósticos desde el punto de vista de conectividad y utilizar la red más útil para los servicios de alumbrado que necesitamos en cada caso. En algunos casos podemos trabajar con una red RF mallada, bueno, para quizás la solución más económica y bueno, pues también para aplicar de una forma, cuando tenemos que aplicar muchos puntos de luz, pues más económica para llevar a cabo. Y en otros casos tenemos la solución celular, una solución que hasta ahora trabajamos en conectividad 2G y ya vamos a lanzar un nuevo nodo que permite la conectividad 4G en lo que es la frecuencia LTE-M. Esto nos va a permitir entrar dentro de la posibilidad, cuando hablamos de sensórica, dentro de unas posibilidades de conectividad pues, ligadas a las redes de ancho espectro y de baja potencia, pero adecuadas al alumbrado, es decir, con las latencias y para los anchos de banda necesarios, y que vemos que el alumbrado va a tener crecientes al unirse con la sensórica, ¿no? Vemos abajo del todo a la izquierda un poco las posibilidades de aguas abajo de las luminarias, que pueden venir ya con conectores en la parte superior o inferior para conectar sensórica o nodos de comunicación, ¿vale? Lo que es importante es que puedan ser de cualquier fabricante y que cada cliente en este caso pueda ir implementando diferentes tecnologías según vaya necesitando en su municipio.
Para eso existen estándares de interoperatividad para la conectividad de IoT en luminarias, como es el estándar ZAGA, que han creado el consorcio ZAGA y DIA, de los fabricantes en torno al protocolo DALI. Para conectores, usar la luminaria con un conector como si fuera el USB en los ordenadores, para poder conectar sensores o nodos de comunicación. Y yo creo que es una revolución que ahora mismo, cumpliendo estos requerimientos, estos requerimientos y esta normalización que establecido estos consorcios, pues podemos hacer que las luminarias sean soporte para nuevos sensores que puedan implementarse ahora o en un futuro, ¿no? Pueden ser sensores, como pongo aquí, a la parte izquierda vemos, y en la propia luminaria. Anteriormente se utilizaban únicamente, se podían poner conectores NEMA en la parte superior. Ahora podemos poner sensores en la parte inferior también gracias a los conectores ZAGA, que además van a 24 voltios en corriente continua, es decir, y son más pequeñitos. También permiten una integración mejor en las luminarias. A veces tendremos ese tipo de sensórica porque usamos la granularidad del alumbrado, la dispersión del alumbrado, y otras veces no hace falta. Hay estaciones meteorológicas o cámaras de vídeo, etcétera, que a veces no hace falta llevarlas a la misma dispersión que tiene el alumbrado, que es el caso de la derecha, y en ese caso podemos ligar, sin embargo, podemos siguiendo ligar la información de las plataformas, hacer que el alumbrado actúe en función de unos triggers, unas señales que vengan de una señalítica, de una plataforma de sensores externa, a través de APIs, ¿no? Y es importante para eso trabajar en este sentido. Ejemplos de sensórica de detección de presencia es este que os presento, algo sencillo que se puede controlar localmente y vía Bluetooth para que la luminaria actúe en función de la detección. En este caso es un PIR, un sensor de infrarrojos, ¿vale?, de forma local, pero estamos trabajando ya en multisensores que cumplan el estándar ZD4i, el estándar ZAGA DIA, para poder ofrecer una detección suave, de forma que los sensores se informan a los sensores anexos y las luminarias regulan de una forma progresiva, ¿no? Además, desde Signify pensamos que la sensórica tiene que hacerse pensando en futuro, y este multisensor de alguna forma nace con la propuesta de poderse actualizar con nuevas funcionalidades de sensórica que tengan que ver con la iluminación. Pongo ahí algunas, como puede ser inclinación de la luminaria, vibración de la luminaria por un golpe que pueda tener un poste de alumbrado, por ejemplo, por temas de tráfico, etcétera, o de obras públicas. Datos de temperatura ambiente, por ejemplo, o mapas de ruido. También tendremos la posibilidad de tener sensórica de ruido, no solamente para tener visión de mapas de ruido detallados, sino también poder ligar esa información a la actuación en cuanto a que el alumbrado pueda activar una serie de señales o de niveles en función de esa detección de ruido, ¿vale? La plataforma de hardware y software Interactity lo que persigue es esto, es poder gestionar activos de alumbrado, poder tener una serie de calendarios y escenas lumínicas para, de forma flexible, poder ajustar según las necesidades que tenga la ciudad y, por supuesto, optimizar energéticamente e incluso medir, comparar, hacer una analítica ya más predictiva de las necesidades que pueda tener la ciudad cuando lo ligamos a otro tipo de información municipal. Y lo hacemos, en nuestro caso, la propuesta de hacerlo a través de APIs y esto nos va a permitir pues otra serie de servicios en evolución, como pongo aquí a la derecha, como pueden ser monitorizaciones ambientales de calidades del aire o incidencias que pueda haber en temas de sensórica, como decíamos antes, o detección de incidentes, ¿no? Pues señales que podemos luego traer de otros sistemas de tráfico, de seguridad urbana, etcétera. En cuanto a la gestión de activos, es importante comentar que nuestras luminarias tienen un código QR, nacen de fábrica, para que el propietario no solamente tenga la luminaria, sino tenga toda la información fabril de todos los componentes de esa fábrica. Es algo gratuito, es una aplicación que se puede descargar desde Android o iOS para esa información, descargarla en un sistema de gestión de activos que tenga la ciudad, que tenga el ayuntamiento, y puede incorporar nuevas informaciones como las que ponemos aquí en cuanto a cuadro eléctrico, luminaria, columnas o brazos. Y esta información ya está en manos del gestor municipal para hacer un inventario, pues casi a prueba de errores. Simplemente con una lectura del código QR ya tiene esa base de datos, se la podemos descargar en su sistema GIS o de gestión de activos, ¿vale? Si además adquiere Interactity, en este caso, lo que permite es que simplemente con la conexión del nodo que comentábamos antes, al detectar la carga eléctrica, pues simplemente se direcciona. Tenemos un GPS que permite la ubicación geográfica en un mapa que lo vamos a poder ver en horas, escasamente en horas o incluso en minutos en esta aplicación de software, ¿no? Por tanto, es un direccionamiento y gestión, digamos, automática que nos permite esta plataforma.
En ella vamos a poder hacer detección y notificación de fallos, verlo todo en mapas, por supuesto, y ajustar los niveles de regulación, calendarios, reglas, permisos que necesitemos a diferentes niveles dentro del ayuntamiento. Incluso, como decía antes, hacer comparativas de mediciones energéticas y proyecciones y analítica predictiva también de consumos. Importante, creo que cada vez todos estamos trabajando en este sentido, todos los fabricantes, en la interoperatividad. Y para eso nosotros hemos creado un portal para desarrolladores donde volcamos nuestras APIs, tanto para ciudad, pero también para otro tipo de verticales como ciudad, como oficina, retail, arquitectónico, iluminación deportiva. Veis a la derecha posibilidad de ligar la iluminación, en este caso el control del alumbrado, detección de fallos, consumo energético o activos a otros sistemas o plataformas que existan, ¿no? Esto es un portal, como le llamamos un banco de arena, para que desarrolladores puedan hacer preguntas a nuestras APIs y, en el fondo, pues probar un poco los conectores que se puedan desarrollar para ligarlo a sistemas existentes o a nuevas aplicaciones de interacción. Y estamos trabajando con partners como Amazon Web Services, como proveedor de cloud nuestro, o Cisco SAP, que tienen su propia CMS, su propio sistema de gestión de ciudad, que está trabajando con InteractCity, otras empresas de sensórica como Ruckus, para temas de hotspot de Wi-Fi, o Axis, para temas de cámaras, por ejemplo, que también tienen sentido ligarlo con alumbrado público. Un ejemplo de uso ahora mismo es este que os presento, que es simplemente una red de sensórica, en este caso de ruido, que podemos integrar datos para que el alumbrado también accione en función de unos algoritmos predispuestos y a partir de unos ciertos decibelios lanzar unas escenas lumínicas preprogramadas y a la vez también tener mapas de ruido, ¿no? Aprovechando la dispersión geográfica de los puntos de alumbrado. Esta plataforma, quiero decir también, está implementada ya en más de 2,2 millones de puntos de luz a nivel mundial, más de 2.000 proyectos y 58 países hacen uso de la misma. Y en España y Portugal lo tenemos ya implementado en 113.000 puntos a nivel punto a punto, de control punto a punto, y alrededor de 100.000 puntos a nivel de gestión de centros de mando de circuitos que comentaba antes, ¿no? En diferentes tipos de proyectos, desde grandes ciudades a pequeños pueblos, incluso grandes infraestructuras como puertos, que antes ha comentado Santi también, el caso del puerto de Bilbao, por ejemplo. Santi, simplemente decir que en este caso la estivación del puerto se puede hacer de una forma más Disculpa, ágil. Igor. Sí, dime, Tenemos María. que ir terminando. Tenemos que Vale, ir terminando. vale, Gracias. pues de acuerdo. Sí, simplemente os quería comentar la posibilidad de la flexibilidad que ofrece la plataforma para puertos, en el caso de la flexibilidad que da las estibadoras para personalizar los niveles y también para en este caso los operadores, British Ferries, que incluso ha mejorado, ve un poco la mejora en la seguridad de las cargas y descargas de los barcos, ¿no? Hay alguna ruta que creo que en marzo la han pasado de llevar de Santander a Bilbao, por ejemplo. Y por último, solo quería compartir este último ejemplo, que es la Smart City de Yakarta, y en este caso la integración del InteractCity, la plataforma que os he comentado, con la Smart Dashboard o el CMS, que es una personalización de IBM para Yakarta, ¿vale? Se aprovechó un cambio masivo de iluminación de 260.000 puntos en 5 años, con varios fabricantes, no solamente Philips, ha habido varios fabricantes, como vemos, 5 fabricantes con diferentes luminarias LED, para obtener un ahorro final de 53,6%. Pero lo más interesante, la última diapositiva que quiero compartir, es cómo el alumbrado es una capa más de información dentro del CMS de la ciudad, ¿no? Dentro del apartado de, como veis ahí, energía e industria, pues lo mismo que Smart Grid, pues el alumbrado y en este caso la información de los activos, las alarmas, pueden estar a disposición del gestor municipal, incluso también para el ciudadano en un momento determinado darle una cierta información de cómo está la situación de arreglo, digamos, de las incidencias que igual él mismo ha solicitado, ¿no? Entonces, simplemente era esto y bueno, pues cualquier pregunta que queráis estoy a vuestra disposición.